¿Puede un niño callejero cambiar la vida de una de las mujeres más poderosas del país con solo un gesto de bondad? Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de autos y herramientas, sino de almas rotas que se encontraron para reconstruirse juntas. Prepárate para un viaje donde lo más pequeño se vuelve inmenso y donde el amor verdadero no necesita apellidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez alguien pequeño te enseñó algo grande. A veces, los momentos más grandes comienzan con algo tan simple como una gota de lluvia. Imagínate, en medio de una tormenta implacable, cuando la mayoría corre a buscar refugio, un niño de apenas 12 años se detiene, no por miedo, sino por compasión. Nicolás Rojas no tiene casa, no tiene lujos, pero tiene algo que no se enseña en ninguna escuela. Un corazón dispuesto a ayudar, aunque no se lo pidan. Y ese día, bajo las nubes cargadas y el rugido de los truenos, su vida cruzó con la de una mujer completamente distinta a él, pero igual de rota por dentro. Verónica Morales estaba allí, empapada, frustrada, sin saber cómo levantar el capó de su auto elegante. Muchos habrían pasado de largo, otros quizá se habrían burlado, pero Nicolás, con sus manos sucias de grasa y su alma limpia de rencor, se acercó con una pregunta sencilla. ¿Necesita ayuda? No lo dijo con arrogancia, ni con miedo. Lo dijo con esa seguridad serena que solo tienen los que ya han pasado por mucho, y así, con calma, abrió el motor y puso a trabajar sus pequeños conocimientos, ganados no en libros, sino en la necesidad. Es que a veces los más sabios no usan traje, ni corbata. Vienen en forma de niños que, pese a no tener nada, tienen la voluntad de servir. Nicolás no solo arregló un auto ese día, también abrió la puerta a algo mucho más profundo. Porque hay gestos que no cuestan dinero, pero valen más que cualquier fortuna. Y mientras Verónica lo miraba trabajar, algo en su interior también empezaba a moverse, como un recuerdo olvidado de lo que significa confiar. Tal vez tú, que me escuchas, has tenido miedo de ofrecer tu ayuda por pensar que eres demasiado pequeño o no sabes suficiente. Pero mira a Nicolás, no esperó a ser grande ni perfecto, solo dio lo que tenía, su tiempo, su corazón, su esfuerzo sincero, y eso fue suficiente para cambiar el curso de su historia. A veces, lo único que Dios necesita para obrar un milagro es que tú estés dispuesto a dar ese pequeño paso de fe, como ese pastorcito que enfrentó a un gigante con solo una piedra y una honda, no porque fuera el más fuerte, sino porque confió. O como ese niño que compartió sus 5 panes y 2 peces, sin imaginar que alimentaría a multitudes. La verdadera fuerza no está en el tamaño, sino en el corazón. Y cuando haces el bien, incluso sin saber el impacto que tendrá, siembras algo que el cielo nunca olvida. Y así, bajo esa lluvia que parecía querer ahogarlo todo, algo floreció. Un gesto simple, un acto de bondad, una semilla de esperanza. Pero esta historia, querido amigo, apenas comienza, porque lo que parecía solo un cruce de caminos, pronto se convertiría en un lazo que ni el viento ni la distancia podrían romper. ¿Seguimos descubriendo juntos lo que viene después? Verónica aceptó la invitación sin palabras, solo con una mirada cansada y un gesto de asentimiento. Caminó tras Nicolás hacia ese pequeño refugio que él llamaba hogar. Unas láminas oxidadas, una hornilla antigua y herramientas que parecían haber vivido 100 vidas. No había lujo, ni comodidad, pero había calor humano, y eso bastaba. A veces, cuando uno está roto por dentro, no necesita una mansión para sentirse en paz. Basta con alguien que escuche, alguien que vea más allá de la apariencia. Allí, entre el olor a metal y el murmullo de la lluvia, se sentaron frente a frente, la ejecutiva elegante y el niño de la calle. Y entonces, sin darse cuenta, comenzaron a reconocerse, porque el dolor
Aunque venga en distintos envoltorios, habla el mismo idioma. Nicolás le contó que perdió a sus padres cuando tenía 9 años, que desde entonces sobrevive arreglando lo que otros desechan. Verónica, en cambio, reveló algo que rara vez decía en voz alta. La muerte de su hijo, Diego, había apagado una parte de ella. 2 heridas abiertas, pero ninguna compitiendo por atención. Simplemente se compartían, como si al decirlas perdieran peso. Es que a veces no necesitamos que nos den soluciones, solo que nos miren con ternura y nos digan, yo también entiendo. Y eso es lo que pasó entre ellos. En ese rincón olvidado del mundo, no hubo juicios ni títulos. Solo 2 almas tocadas por la pérdida, encontrando consuelo en la presencia del otro. A veces Dios no quita la tormenta, pero nos da un refugio en medio de ella. Y ese refugio puede ser una persona, una conversación, un momento de silencio compartido. Lo importante es estar abiertos para reconocerlo, aun cuando venga disfrazado de algo que no esperábamos. Piensa en cuántas veces cruzamos por la vida con corazas puestas, fingiendo que estamos bien, que lo tenemos todo bajo control. Pero por dentro hay un niño asustado o una madre llorando. Verónica vio a ese niño en Nicolás, y él, aunque no lo entendía del todo, sintió algo que nunca había sentido, que su presencia también podía sanar, que incluso sin estudios, sin papeles, sin nada material, él podía ser valioso para alguien más. Recuerda, pequeño o grande que me escuchas, que no hace falta tener una casa bonita para brindar hospitalidad. Tampoco necesitas palabras elegantes para consolar a alguien. A veces, un gesto, un silencio, o simplemente el estar allí es lo que transforma un corazón. Y tú también puedes hacerlo. Sí, tú. Con lo poco o mucho que tengas, puedes ser ese abrazo que otro necesita. No subestimes el poder de tu presencia. Y así, en medio de herramientas viejas y una taza de café tibio, nació algo sagrado. No tenía nombre, no tenía planes, pero era real, como una semilla que empieza a germinar cuando menos se espera. Porque cuando 2 almas heridas se encuentran con humildad, no importa de dónde vienen, lo único que importa es que están dispuestas a sanar juntas. ¿Te gustaría saber qué sucede cuando esa conexión es puesta a prueba por una revelación inesperada? La paz de aquel encuentro fue interrumpida como un trueno que rasga el cielo. Nicolás escuchó primero los pasos, luego las voces, y de pronto vio como varios hombres bien vestidos llegaban con paraguas, choferes y escoltas. Buscaban a Verónica. «Señora Morales, por favor, la hemos estado llamando», dijeron. Nicolás se quedó paralizado. No entendía. «Señora Morales». La misma mujer que había compartido con él pan y silencio, era alguien importante. Su corazón, que apenas empezaba a confiar, se encogió de nuevo, como si el mundo le recordara que él solo era un niño callejero. Y así, lo que parecía cercano, se volvió distante. Ella subió al auto no sin antes mirarlo con ojos llenos de algo difícil de nombrar. Culpa, tristeza, afecto. Nicolás apartó la mirada. Sintió que todo había sido una mentira, que solo había sido una curiosidad momentánea para alguien rico que quería experimentar algo diferente. ¿Cuántas veces nos sentimos así, engañados, descartables, como si nuestro valor dependiera de la posición social del otro? Pero déjame decirte algo, pequeño, no es así. Tu valor no cambia por el entorno, ni por lo que otros entienden de ti. Verónica también quedó destrozada, porque ella había sentido algo verdadero, algo que no podía comprar, ni programar, ni esconder bajo títulos empresariales. Nicolás le había mostrado un tipo de humanidad que el dinero no puede comprar, pero lo había perdido. Y en su silencio, en el asiento trasero del auto, no pensaba en su agenda ni en sus reuniones. Pensaba en ese niño con la camisa empapada y los ojos decepcionados.
A veces, solo cuando perdemos algo, entendemos cuánto significaba. Quizás tú también has sentido que alguien te decepcionó, o que todo lo que viviste fue una ilusión, pero cada encuentro tiene propósito, incluso los que terminan con dolor, porque a veces, para saber qué tan profundo es un lazo, tiene que ser puesto a prueba. Verónica lo sintió, Nicolás también. El desafío no era entender lo que había pasado, sino decidir qué hacer con ese dolor. Encerrarse, alejarse o abrirse otra vez, con más fe. Recuerda a ese joven en la historia antigua, vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, pero que al final fue usado por Dios para salvar a muchos. José no entendía todo en el momento, pero confió. Nicolás, sin saberlo, estaba pasando por algo similar. El dolor era real, pero también era una preparación, porque lo que viene después, cuando uno sigue el camino del bien, siempre vale la pena. Y así, el niño volvió a su rincón bajo el puente, pero ya no era el mismo. Algo dentro de él se había quebrado. Sí, pero también algo nuevo empezaba a nacer, porque el corazón, aunque herido, cuando está dispuesto a seguir amando, siempre encuentra el camino de regreso. ¿Quieres ver lo que sucede cuando alguien decide amar sin esperar nada a cambio? Pasaron los días, y Nicolás intentó seguir con su rutina, aunque todo le parecía más gris. Sin embargo, una mañana escuchó un ruido diferente cerca del puente. Máquinas, camiones, personas midiendo, colocando estructuras. Confundido, se acercó. Y allí, sobre un terreno baldío que él conocía bien, un cartel anunciaba: próxima inauguración, Taller Rojas. Su nombre. Sus ojos se abrieron con asombro, pero también con desconfianza. ¿Qué significaba eso? ¿Una burla? ¿Un favor disfrazado de deuda? La presencia de Verónica no tardó en aparecer. Ella, con voz serena, solo dijo: es tuyo. Pero Nicolás no lo aceptó de inmediato, porque los que han vivido con poco aprenden a sospechar de los regalos grandes. Yo no quiero caridad, murmuró con firmeza. Si acepto esto, será como un préstamo. Quiero ganármelo. Y en esa frase, Verónica comprendió algo profundo. No se trataba del taller, se trataba de dignidad, de dar sin imponer, de sembrar sin exigir cosecha inmediata. Así es el amor verdadero, aquel que da alas, no cadenas. Y Verónica, conmovida, simplemente asintió. No venía a controlar, venía a confiar. ¿Cuántas veces confundimos ayudar con imponer? Pensamos que por dar algo tenemos derecho a decidir por el otro, pero el amor real, como el que Dios nos enseña, es libre, no fuerza, no manipula, no presume. Verónica, en ese momento, no era una empresaria, era una mujer que había aprendido que dar puede ser un acto sagrado si se hace desde el respeto. Y Nicolás, con su respuesta firme, le enseñó que hasta un niño puede tener la sabiduría de un corazón íntegro. ¿Y tú, has recibido algo que te hizo dudar? ¿Te has sentido indigno de un regalo o una oportunidad? No estás solo. A veces creemos que no merecemos lo bueno porque hemos vivido demasiado con lo malo. Pero Dios no da por merecimiento, da por amor. Y también pone personas en nuestro camino que, como Verónica, nos ofrecen ventanas donde antes solo había muros. Lo importante es tener un corazón que sepa discernir cuando algo viene con verdad. Nicolás aceptó, no como quien extiende la mano por necesidad, sino como quien toma una antorcha para alumbrar el camino. Lo cuidaré, lo trabajaré, y un día te devolveré cada peso, dijo. Verónica sonrió. No esperaba devolución, pero entendía que para él era cuestión de honra, y cuando alguien actúa con honra, merece todo nuestro respeto. Así se construyen las verdaderas oportunidades, con confianza, esfuerzo y libertad. Así nació el taller, no como un monumento al poder, sino como un altar de esperanza. Cada ladrillo llevaba una historia de superación, cada herramienta un sueño por construir. Pero lo más importante aún
estaba por venir, porque un espacio vacío es solo eso, hasta que se llena de propósito. ¿Quieres ver cómo un niño con alma de gigante convierte un lugar en un refugio para muchos? 3 meses después, aquel terreno que antes era solo polvo y promesas se había transformado en un verdadero taller. Las paredes respiraban historia nueva, las herramientas colgaban con orden y orgullo, y en medio de todo eso, Nicolás. Con solo 12 años, se había convertido en el alma de un lugar que ya no era solo suyo, sino de muchos. Porque no guardó el regalo para sí, lo compartió, lo multiplicó. Empezó a buscar a otros chicos como él, niños invisibles, olvidados, pero llenos de talento y ganas. Y con paciencia comenzó a enseñarles. No era un maestro con diploma, pero sí con vocación. Les mostraba cómo usar una llave inglesa, cómo escuchar un motor, cómo reparar una cadena, pero también les enseñaba algo más grande, a creer en ellos mismos. No importa de dónde vengas, decía, lo que importa es lo que estás dispuesto a construir. Porque cuando alguien te mira a los ojos y te dice que vales, empiezas a verte diferente. Y así, uno por uno, esos niños callejeros empezaron a enderezar más que piezas rotas. Enderezaban su fe, su autoestima, su destino. Durante las noches, mientras los demás dormían, Nicolás estudiaba. No porque alguien se lo exigiera, sino porque entendía que el conocimiento es una llave que abre muchas puertas. Guardaba cada peso que ganaba, como quien guarda una promesa sagrada. Decía que quería devolver todo lo que le prestaron, pero en realidad ya lo estaba devolviendo cada vez que ayudaba a un niño, cada vez que encendía un motor y una esperanza. Porque las deudas del corazón se pagan con actos de amor. Verónica lo visitaba cada semana, sin pretensiones. No era su jefa, ni su mecenas, era su amiga. Su presencia no interrumpía, acompañaba. Observaba en silencio cómo Nicolás crecía, no solo en estatura, sino en propósito. Veía en él algo que le recordaba a su hijo, pero también algo nuevo, la posibilidad de que el dolor vivido no fuera en vano, que podía transformarse en algo bueno, en algo que diera vida a otros. Y eso sanaba partes de su alma que ni ella sabía que seguían heridas. Y tú, pequeño que me escuchas, tal vez te has sentido inútil, perdido o sin rumbo, pero no subestimes lo que puedes hacer con lo poco que tienes si lo usas con amor. Tal vez tu taller sea tu escuela, tu casa, tu patio. Allí también puedes construir algo grande. Ayuda a quien lo necesita. Escucha a quien está triste. Comparte lo que sabes. Esa es la forma más hermosa de honrar lo que has recibido. Como dice el sabio, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y así, con grasa en las manos y luz en los ojos, Nicolás se convirtió en más que un mecánico. Se volvió faro, guía, hermano mayor. El taller Rojas ya no era solo un espacio para arreglar cosas. Era un lugar donde los corazones rotos encontraban dirección. Pero aún faltaba una última pieza. Un momento que sellaría para siempre el lazo entre dos almas que por caminos distintos se habían elegido como familia. ¿Quieres ver cómo ese amor se volvió eterno frente a una tumba? Ese día el cielo estaba sereno, pero el corazón de Nicolás latía con fuerza. Verónica lo había invitado a acompañarla, sin explicaciones, solo con una mirada suave y una promesa de que era importante. Caminaron juntos hasta el cementerio. Nicolás no preguntó mucho. Sentía que algo sagrado estaba por suceder. Cuando llegaron, ella se detuvo frente a una lápida blanca, sencilla, que decía: Diego Morales, siempre en nuestros corazones. Guardaron silencio, y después de un suspiro profundo, Verónica rompió el silencio. Quiero que lo conozcas, dijo ella con voz quebrada. Él también habría querido verte feliz. Las palabras fueron pocas, pero cayeron como agua sobre tierra sedienta. Nicolás no respondió de inmediato. Solo se acercó, tocó la lápida con respeto
y susurró un gracias, que salía desde lo más hondo de su alma. En ese momento no eran un niño y una empresaria, eran madre e hijo, unidos no por la sangre, sino por la vida misma que les había enseñado a encontrar consuelo el uno en el otro. Y así como un corazón puede romperse, también puede recomponerse con hilos invisibles. Verónica había perdido un hijo, pero había ganado la oportunidad de amar de nuevo. Nicolás, que creía no tener familia, comprendió que a veces los lazos más fuertes se tejen desde el dolor compartido. Aquel abrazo que se dieron frente a la tumba no fue de despedida, sino de bienvenida. Como si ambos dijeran sin palabras, nos tenemos, y eso basta. Piensa en esto, pequeño amigo. La familia no siempre llega en la forma que esperamos. A veces no lleva tu apellido, ni comparte tu historia, pero te cuida, te escucha, te guía, y tú también puedes ser familia para otros. Tal vez alguien cerca de ti necesita un hermano, una hermana, una figura que le muestre que no está solo. Dios pone en nuestro camino personas con las que podemos construir algo nuevo, algo bello, algo que dure más que cualquier herida. Ese día, Nicolás no solo conoció a Diego, también entendió que su dolor tenía propósito, que cada noche solitaria, cada rechazo, cada paso difícil, lo había llevado a ese preciso momento, no para reemplazar a nadie, sino para continuar un legado de amor. Porque cuando el corazón se abre, lo imposible sucede. Y ese milagro no es exclusivo de cuentos. Puede pasarle a cualquiera que esté dispuesto a amar de verdad. Y mientras salían del cementerio, de la mano y en silencio, una nueva etapa comenzaba. No hacía falta firmar papeles ni poner etiquetas. Lo que compartían era más fuerte que cualquier contrato. Una familia había nacido. Una familia sin apellido común, pero con un mismo destino. ¿Quieres ver qué mensaje dejó esta historia para ti, que quizás también estás buscando tu lugar en el mundo? A veces creemos que las historias hermosas solo ocurren en los libros o en las películas, pero no es así. Esta es la historia de un niño sin casa ni escuela, y de una mujer con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. Dos vidas opuestas, heridas en silencio, que se encontraron no por casualidad, sino por destino, porque cuando uno se atreve a actuar con bondad, aunque sea pequeño, y el otro se atreve a abrir el corazón, aunque tenga miedo, suceden milagros. Así fue con Nicolás y Verónica, y así puede ser contigo también. Ellos no se parecían, no tenían nada en común, y sin embargo, se necesitaban, porque el verdadero amor no siempre se presenta con abrazos y palabras dulces. A veces llega con una llave inglesa, con una taza de café, con una mirada que dice, te entiendo. No hace falta tener la misma sangre para construir una familia. Hace falta compromiso, hace falta ternura, hace falta voluntad de quedarse, incluso cuando sería más fácil irse. Y eso es lo que tú puedes hacer también. Quizás ves a alguien solo en tu escuela, o conoces a un amigo que no tiene quien lo escuche en casa. Tal vez tus propios padres están cansados y necesitan un poco de paciencia. Puedes ser esa persona que hace la diferencia. No necesitas ser grande ni saber todo. Solo necesitas decidir amar. Como Nicolás, que no tenía mucho pero dio lo mejor de sí. Como Verónica, que se atrevió a sanar amando de nuevo. Dios no se fija en lo que falta, sino en lo que estás dispuesto a ofrecer. Una palabra amable, una sonrisa, un gesto de ayuda, pueden cambiar una vida entera. ¿Sabes cuántas personas hay esperando que alguien los vea, los escuche, los abrace sin condiciones? Tú puedes ser esa persona. El mundo no necesita más héroes perfectos, necesita corazones valientes que no tengan miedo de amar. Recuerda siempre esto, todos llevamos algo roto por dentro, pero también todos tenemos el poder de sanar y de ayudar a sanar a otros. No importa tu edad, tu historia, tu tamaño. Lo que importa es lo que eliges hacer con lo que tienes.
Nicolás eligió ayudar. Verónica eligió confiar. Tú, ¿qué vas a elegir hoy? Y así termina esta historia, pero comienza la tuya, porque ahora ya sabes que incluso en medio del dolor se puede construir algo hermoso, que la familia no siempre se hereda. A veces se construye, acto a acto, con amor, con fe, con entrega. Y si miras bien, tal vez descubras que tú también tienes todo lo que necesitas para convertirte en alguien inolvidable. Hoy descubrimos que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del coraje de amar sin condiciones. Un niño sin techo, una mujer sin esperanza, y un taller que se convirtió en el lugar donde lo invisible se hizo inolvidable. Quizás tú también estés a una sola decisión de cambiar tu historia, o la de alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros aún existen.